Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares correspondiente a los boletines número 13.202 y 13.213. Y para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputado o diputada que se inscriba hasta las 11 horas. Y lo votaremos al término del orden del día. Rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización la diputada señora Joana Pérez. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, honorables colegas. En mi calidad de diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme a los proyectos de ley refundidos antes señalados, que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario, originados en las siguientes mociones. Uno, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores René Alinco, Jaime Mulet y Esteban Velázquez, boletín número 13.212, y de las diputadas señora Natalia Castillo, Daniela Sicardini, Marcela Hernando, Carmen Hertz, Erika Olivera, Jimena Osandón, Andrea Parra, Catalina Pérez y quien habla, y del diputado señor Pepe Out, boletín 13.213. La idea matriz es reponer el voto obligatorio en las elecciones populares. El proyecto implica reformar el artículo 15 de la Constitución Política y conforme al inciso segundo del artículo 127 de la misma. Requiere para su aprobación los 3/5 de los diputados en ejercicio. La Comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señora Daniela Sicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joana Pérez, de los diputados señores Andrés Longton, Raúl Saldívar, Pedro Velázquez. Votaron en contra los diputados señores Celso Morales, Renzo Trisotti, y se abstuvieron los diputados señores Bernardo Berger y Andrés Molina. Antecedentes y fundamentos de los proyectos refundidos. Boletín número 13.212. En el año 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.337, que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales. Su artículo único sustituyó el inciso primero del artículo 15 por el siguiente: en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. A su vez, la Ley 20.568, que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones publicada en el año 2012, eliminó la sanción asociada al incumplimiento de la obligación a votar. La primera elección con voto voluntario fue la municipal de octubre del año 2012. Con posterioridad se realizaron las siguientes elecciones: primaria en 2013, presidencial, parlamentaria y core. También en 2013, segunda vuelta presidencial. En 2013, elección primaria de alcaldes. En 2016, elecciones municipales. En 2016, elecciones primarias. En 2017, elección presidencial, parlamentaria y core. Y en 2017, segunda vuelta presidencial. En 2017. En total, 9 elecciones. Quienes suscribieron la moción destacan que desde la elección municipal del 2012, cuando ya regía el voto voluntario, se evidenció una fuerte baja en la participación electoral. En efecto, en dichas elecciones participaron un total de 5.771.372 personas, existiendo un padrón definitivo de 13.404.084 personas, lo que requiere decir que hubo una participación efectiva de un 43,5% de la población. Ello contrasta con los resultados de las elecciones de los alcaldes anteriormente celebradas en el año 2008, en las cuales votaron 6.362.130 personas. Es decir, comparando ambas elecciones, votaron 590.758 personas menos en el 2012. Por lo tanto, es relevante fortalecer los medios por los cuales se fomenta la participación, de tal manera de no variar
de contenido a nuestra democracia, no vaciar de nuestro contenido de democracia. La ausencia de una participación electoral robusta afecta las bases de la institucionalidad del Estado y una de las medidas que puede relevar la actividad política representativa es la reinstauración del voto obligatorio. Boletín 13.213. Según exponen los y las autoras del proyecto, la crisis política por la que atraviesa el país desde octubre del año 2019 ha permitido comprobar que existe un fuerte impulso de participación ciudadana, cuya representatividad no necesariamente queda plasmada al haberse aprobado el voto voluntario a través de la Ley 20.568 del año 2012, promulgada por el presidente Sebastián Piñera a mediados de su primera administración. La escasa participación electoral o abstención en los asuntos de interés nacional que ha sido posible constatar luego de la entrada en vigencia de dicha ley limita a generar escenarios propicios para resolver los conflictos. Agrega que la reforma constitucional que dio paso al establecimiento del voto voluntario y que fue promulgado durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet fue fruto de una moción del entonces senador Alberto Espina, con la adhesión de los ex senadores José Antonio Viragallo, Antonio Horvath y Sergio Romero. Se argumentó en ese entonces que la obligatoriedad del sufragio contradice los fundamentos esenciales de un régimen auténticamente democrático y de una sociedad integralmente libre. En efecto, por naturaleza el sufragio es derecho, al igual que la opción a cargos públicos de elección popular, añadiendo que el voto obligatorio convierte a los ciudadanos en entes cautivos de un sistema que se agota en la mera formalidad electoral. La decisión de implantar el voto voluntario, si bien tuvo un alto respaldo en las encuestas, constituyó un error de apreciación sobre el grado de evolución política de la sociedad, que a su vez demostraría un distanciamiento con los votantes, y en especial con los no votantes, que esperan otros métodos para sentirse atraídos para ir a las urnas, es decir, una renovación en la oferta política de las ideas. Es pertinente recordar que se han presentado varios proyectos acerca del restablecimiento del voto obligatorio, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y suscritos tanto por parlamentarios oficialistas como de oposición, que no han tenido mayor avance. Frente a tal cuadro, hay que darle un nuevo impulso a esta idea, en el entendido que el proyecto se enmarca dentro de las demandas sociales por una mayor participación, y que si bien el voto obligatorio no es la solución definitiva, sí representa un avance. La obligatoriedad del sufragio, sin embargo, no debiese abarcar a un número importante de personas que, por su avanzada edad, no pueden concurrir a los vocales de votación asignados por el servicio electoral, ya sea por su delicado estado de salud o su detrimento en materia económica. La misma excepción debiese aplicarse a quienes, no teniendo una edad avanzada, no puedan concurrir a los locales de votación asignados por impedimentos físicos o psíquicos o respecto de las personas que dependen necesariamente del cuidado de otro para ejercer su sufragio. En otro plano, es necesario plasmar en el texto constitucional que la obligatoriedad debería regir únicamente para las elecciones y plebiscitos contemplados en la Constitución, excluyendo por consiguiente las elecciones que realizan los partidos políticos según la ley número 20.640 que establece el sistema de elecciones primarias. Igualmente, considerando lo que dispone la Carta Fundamental, el voto debe mantener su carácter voluntario respecto de los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero y de los extranjeros avecindados en Chile que cumplan con los requisitos legales para sufragar. Resumen del contenido de ambos proyectos. Las dos mociones son muy similares en cuanto modifican el inciso primero del artículo 15 de la Carta Fundamental, restableciendo el carácter obligatorio del voto en las elecciones populares. La moción contenida en el boletín 13.213 agrega al aludido artículo 3 incisos que en síntesis establece las excepciones a la obligatoriedad del sufragio, que la votación en elecciones primarias siempre será voluntaria y, finalmente, que corresponderá al Estado informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho al sufragio. En la discusión particular, la Comisión aprobó el texto propuesto sin incorporarle modificaciones. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior
recomienda a la Sala aprobar el proyecto de reforma constitucional al que me he referido. Es cuanto puedo informar, señor presidente, estimados colegas. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Para iniciar el debate, le ofrezco la palabra al diputado don Fidel Espinosa, luego al diputado don Marcelo Díaz. Le otorgo la palabra al diputado don Marcelo Díaz. Le ofrezco la palabra al diputado don Matías Walker, luego a la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la diputada Joana Pérez, que ha sido una de las grandes impulsoras de este proyecto de reforma constitucional para reponer el voto obligatorio en la Comisión de Gobierno Interior. Agradecerle por su completo informe. Yo creo, presidente, que cuando hablamos de voto obligatorio o voto voluntario, no puede pensarse en fines en sí mismos, sino que son más bien medios para alcanzar mayor participación electoral. Ese es el fin, obtener mayor participación electoral. Y el año 2008, 2009, por circunstancias políticas de la elección presidencial de aquella época, se estimó que era deseable, con el objeto de aumentar la participación electoral, sobre todo de las personas jóvenes que no estaban inscritas en los registros electorales, avanzar en la inscripción automática con el voto voluntario. ¿Se logró el objetivo de mayor participación? Claramente no, presidente. Y por eso es que estamos obligados a revisar la voluntariedad del voto. Hay también un argumento de fondo. Para los que somos comunitaristas y no creemos en el individualismo, no somos neoliberales, creemos en una sociedad de derechos y deberes. Y eso nos lleva a replantear el voto obligatorio. Son los adultos mayores los que siempre, dando un ejemplo en cada evento electoral, se visten con su mejor traje, con su mejor vestuario, se preparan de localidades rurales y siempre dicen: yo vengo a cumplir un deber cívico, independientemente que la ley establezca que es voluntario o que es obligatorio. Y yo creo que ese sentido del deber cívico, del deber ciudadano, es el que debemos reponer en este proyecto a través del voto obligatorio. Así como hemos propiciado que vuelvan las clases de educación ciudadana en los establecimientos educacionales, así como hemos pedido que exista transporte gratuito el día de las elecciones, es que queremos que exista sufragio obligatorio para que efectivamente la representatividad de quienes aspiran a cargos de representación popular finalmente sea mayor. Me parece bien los criterios adoptados en la comisión, que es obligatorio hasta los 75 años, aunque insisto, los mayores de 75 años, presidente, usted lo ha visto, nos van a seguir dando ejemplos de participación. Que las elecciones primarias, por excepción, la excepción confirma la regla, tengan el carácter voluntario, porque obviamente dice relación con primarias de partidos políticos para designar algunas candidaturas en específico.
la mención de que el Estado deba realizar las labores necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del sufragio. Qué poca promoción por parte del gobierno hubo de las pasadas elecciones. Me parece muy bien establecerlo esto en la reforma constitucional y que la obligatoriedad entre a regir al momento de publicada esta nueva normativa que espero que estemos aprobando. Hoy día, presidente, veremos quién es quién. Hoy día veremos quién está de verdad por la mayor participación electoral o prefieren tener un electorado cautivo, acotado, más dúctil a sus intereses. Nosotros queremos sufragio universal, queremos sufragio obligatorio, porque de esa manera vamos a relegitimar la democracia en nuestro país. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Le otorgo la palabra a la diputada Marcela Hernando y luego al diputado don Pepe Auto. Gracias, presidente, por su intermedio. La discusión sobre el voto obligatorio no es nueva. El año 2018... Diputada, por favor, acérquese un poco más el micrófono, no se escucha bien. Ahí sí, gracias. Ahí sí. La discusión sobre el voto obligatorio no es nueva. El año 2018 presenté una moción sobre este tema, el boletín 12.346, para reponer el voto obligatorio y para disminuir el número de parlamentarios. Este fue rechazado en esta sala el 2020 por falta de quórum. Hoy soy patrocinante de uno de los proyectos refundidos que estamos discutiendo, el de autoría de la diputada Joana Pérez. Y siempre he sentido una responsabilidad por este tema porque creo que la participación ciudadana es de vital importancia para la democracia de nuestro país. Extrañamente, luego de las elecciones del pasado 15-16 de mayo, no han existido voces que aleguen sobre la ilegitimidad de los electos en circunstancias que en elecciones anteriores esto era catalogado como un escándalo. Un escándalo el escaso número de votos de respaldo con que algunas autoridades habían resultado electas. A mayor abundamiento, quiero citar que en la región de Antofagasta, este 15 y 16 de mayo, solo votó el 34% de la población habilitada en esta última elección. En los últimos 2 años, nuestro país ha atravesado por profundos cambios institucionales y en su sistema político. Desde el plebiscito por una nueva Constitución hasta la elección de los constituyentes, los ciudadanos se han manifestado masivamente en las calles y han tenido la posibilidad de decidir qué país quieren para el futuro. Sin embargo, nos deja con un sabor amargo esta baja participación en uno de los procesos electorales más importantes de nuestra historia. A nivel nacional, apenas un 41% de la población habilitada para sufragar lo hizo. Cifra no muy diferente de la participación que hubo en la elección de este Parlamento en ejercicio, que varias veces ha sido tildado de ilegítimo. Grandes cambios necesitan de una participación plena. Necesitamos oír a Chile en su conjunto para que tengan sentido las grandes mayorías. Es por ello que necesitamos hoy más que nunca volver al voto obligatorio. Este es un complemento a las distintas formas de participación válidas, ya sea desde la organización civil, movimientos sociales y de las acciones colectivas. La participación política en las elecciones es un aspecto fundamental para nuestra democracia porque es una de las formas de participación más efectiva y de mayor alcance. En la historia, el hecho de concurrir a las urnas a votar se ha transformado en condición manifiesta de ser parte de lo que nos constituye como ciudadanos e individuos en comunidad. Quiero referirme en especial a las desigualdades que ocurren con el voto voluntario, ya que en este tipo de sistema se favorece la expresión de los grupos socioeconómicos más altos, perdiéndose la representación de los grupos más vulnerables. Por ello, que también es un asunto de justicia social volver al sistema de voto obligatorio.
Finalmente, debemos reencontrar a la ciudadanía con la institucionalidad. Es la gran deuda que tiene nuestra democracia, hacer participar a la gente de la vida pública. Mayor participación en los movimientos y organizaciones sociales debe ser traducido en la decisión de quienes ostentan los cargos de elección popular. Esta, como mencioné anteriormente, es una oportunidad para nuestra democracia. Debemos cuidarla y ampliarla para que participen todas y todos. Debemos dejar los discursos que buscan desfondar nuestra democracia y aislar a quienes no creen en ella. Las personas quieren tranquilidad y seguridad para realizar sus sueños y anhelos. Necesitamos como país que todas y todos expresen su decisión y se sientan parte de este nuevo Chile del cual estamos siendo testigos y protagonistas. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado don Pepe Out, luego al diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. El sistema antiguo obligaba a votar, pero establecía la voluntariedad para inscribirse en una situación que era completamente excepcional en el mundo. Y el problema que tuvo ese sistema es que con el correr de los años, desde el 88 hasta su fin, fue disminuyendo tanto la participación de los más jóvenes como de los sectores sociales más desfavorecidos. Porque mientras Las Condes aumentaba cada elección su padrón, Cerro Navia lo disminuía. Y la gravitación de los menores de 30 años, por supuesto, disminuía en la misma dirección. Al punto que en la última elección regida por el sistema antiguo, segunda vuelta de Sebastián Piñera, el primer triunfo de Sebastián Piñera, menos de 500.000 personas votantes tenían entre 18 y 30 años. Solo gravitaron en un 7%, es decir, muchísimo menos de lo que representaban en la sociedad. Nosotros buscamos reincorporar a los jóvenes al padrón electoral y reincorporar a la sociedad entera para reducir ese sesgo social. Pero luego de varias elecciones, ¿qué es lo que hemos visto? Que efectivamente aumentó y de manera muy sensible la participación de los jóvenes, pero disminuyó y de manera también muy sensible la participación global porque bajó significativamente la participación de los adultos. Y el sesgo social no desapareció, sino que más bien se acentuó. Es decir, la participación de los sectores más desfavorecidos es sensiblemente menor que la participación de los sectores más favorecidos. Fíjense ustedes que en 2012 ese segmento de menor edad, es decir, menores de 30, subió inmediatamente y gravitó un 13,7%. Y en la segunda vuelta de 2017, la que también ganó Sebastián Piñera, el segmento joven llegó a pesar 17%, es decir, 2,5 veces de lo que había pesado bajo el sistema antiguo. Y se estima que en el plebiscito de octubre, los jóvenes menores de 30 llegaron a cerca de 2 millones de participantes. Entonces, lo que tenemos que resolver es la participación general, porque la democracia se debilita cuando hay sesgos. Nosotros buscamos eliminar el sesgo de edad y lo logramos, pero se mantiene y se profundiza el sesgo social y hemos generado un sesgo contrario en materia de edades porque ha disminuido la participación de adultos y en particular de adultos mayores al mismo tiempo que ha aumentado la participación de jóvenes. Y es evidentemente que la democracia se debilita cuando hay sesgos, sea de edad, sea de sectores sociales. Y el objetivo de este Congreso y de la democracia debe ser que los votantes se parezcan todo lo posible a la población general, para que los gobiernos y los parlamentos representen al conjunto de la población. Y es evidente que la señal de obligatoriedad va a incrementar la participación electoral y sin
reducir aquello que ya conseguimos, que es la incorporación de los jóvenes a los procesos de decisión política. Lo que fue posible gracias a la inscripción automática, porque los jóvenes no se inscribían, se inscribía 1 de cada 10 jóvenes que cumplía 18 años. Y entonces el 40% de la población general de los mayores de 18 estaba fuera del padrón, ni siquiera podía pensar en la posibilidad de votar. Ahora todos pueden pensar en la posibilidad de votar, pero la voluntariedad aleja del proceso electoral a segmentos importantes de la sociedad, y el objetivo de todos en este Congreso, yo no entiendo por qué ha habido tanta resistencia en el pasado, porque convengamos que se nos impuso la voluntariedad, porque nosotros queríamos la inscripción de todos y se nos impuso, y yo creo que ahora, después de tantas elecciones y de tanta disminución de la participación, esta votación deberá ser unánime para fortalecer la democracia chilena. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Out. Le otorgo la palabra al diputado Leonidas Romero y luego la diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Presidente, uno de los, acá en nuestro país debe tener derechos y deberes. Estamos llenos de derechos y muy poco o ningún deber. Yo quiero invitar a mis colegas y a los que nos están viendo que por favor revisen ante lo que voy a plantear. Desde que asumí como diputado hace 3 años y algo que vengo planteando que el voto debe ser obligatorio y volver a los 120 diputados, que lleguen a este hemiciclo los mejores. Si yo no llego, o de alguno de nosotros porque la gente no creyó, no votó por nosotros, bueno, nos vamos para la casa. Pero voto obligatorio y 120 diputados lo vengo planteando desde que asumí, en una de las primeras intervenciones que tuve. Creo también que se debe mantener la inscripción automática, porque no es posible que hoy día tengamos autoridades elegidas con el 40% del 40% que fue a votar. O sea, muy poca representatividad. Incluso tenemos algunos con menos porcentaje. Yo, cuando se votó y se discutió esto hace 2 años y algo atrás, acá en la sala, yo también en esa oportunidad voté a favor de reponer el voto obligatorio. He conversado con algunos colegas, me dicen, no, es que sabe que la comunidad, los vecinos se van a molestar. No, es que nos van a pasar la cuenta en las próximas elecciones. La verdad es que no me preocupa mucho si la gente vota o no por mí, porque yo estoy planteando lo que creo. Creo que debemos tener la obligación de ir a votar. Debemos tener la obligación que cuando se cumplen 18 años, automáticamente estamos inscritos y habilitados para votar. Les quiero contar, en mi región, yo creo que no es la excepción, estos 2 días algunos lo aprovecharon para descansar, los que pueden o podían se fueron a su segunda vivienda. Me topé con algunos en el distrito que me preguntaban, diputado o Leonidas, si no voy a votar, ¿tengo una sanción? Bueno, yo le decía, mire, usted tiene la obligación moral de ir a votar. ¿Por quién? Por quien usted decida, para que tenga derecho mañana a reclamar si lo hacen mal las personas que usted eligió. Pero desgraciadamente, como el voto voluntario no va a tener sanción, entonces no voy a ir a votar. Y mucha gente no fue a votar. Bueno, la muestra es que en algunas comunas más del 60% de los habilitados para sufragar no lo hicieron. ¿Por qué? Porque están decepcionados de nosotros los políticos, porque están molestos con el gobierno, porque no creen en los candidatos que iban a la municipalidad, no tenían idea de los constituyentes, tenían muy poco idea o noción de los gobernadores, por lo tanto simplemente se quedaron en las casas. Y hoy día tenemos la oportunidad, en forma seria y responsable y valiente, porque si tenemos la cobardía de pensar que la gente nos va a castigar mañana porque estamos volviendo al voto obligatorio, bueno, eso no van a votar de ninguna manera. Repito, termino. Lo ideal sería inscripción automática, voto obligatorio y que decidamos de una vez por todas volver a los 120 diputados, porque no se justifica 155, porque desde mi personal punto de vista la política, las leyes no han mejorado, al contrario,
legislado algunas leyes bastante absurdas. Termino con esto. Espero que se apruebe por una gran mayoría, ojalá fuera unánime, el voto obligatorio para que no sigamos teniendo autoridades elegidas con muy poca votación. Yo en la elección anterior obtuve cerca de 12.000 votos, lo quiero plantear, porque algunos me han dicho, oye, pero a ti te arrastraron, sacaste la nada misma. Bueno, si para alguien 12.000 votos es la nada misma, lo entendería. No podemos seguir manteniendo autoridades, repito, con el 40 o el 30% del 40% que votaron en sus comunas. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Le ofrezco la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda, luego el diputado Don Amaro Labra. Muchas gracias, presidente. Cuando entre el 2008 y el 2009 tuvimos esta discusión, ¿no es cierto?, de transformar de voto obligatorio a voto voluntario. Una de las reflexiones más importantes tenía que ver precisamente cómo éramos posible, o la discusión era si esto era un derecho o era un deber. Yo creo que esa era una de las complicaciones que cada uno tuvo que asumir en el minuto de votar. Pero al mismo tiempo lo que significaba cómo cada partido político, cómo cada conglomerado político entusiasmaba a sus electores, ¿no es cierto? Y ese era como el deber que nos planteaban, de cómo entusiasmábamos a nuestros electores para que puedan participar, para que escucharan las propuestas, para que se activara, ¿no es cierto?, un proceso democrático desde lo local y que las personas pudieran ir a votar. Bueno, muchos de nosotros planteábamos que este era, si bien se transformó, y sobre todo, ¿no es cierto?, para nosotras las mujeres como un derecho, pero al mismo tiempo se transformó también en un deber de cómo nos constituíamos y decíamos por lo menos una vez cada 4 años, cada 2 años, lo que nosotros pensábamos, las personas que nos iban a representar a nivel local y a nivel nacional. Pero cuando nos fuimos dando cuenta que en la primera elección, ¿no?, del año 2012, después de esta modificación en las municipales, solo el 43,05% votó, y que no fuimos capaces de entusiasmar a la ciudadanía desde los partidos políticos, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, había un estado de indiferencia de lo que estaba ocurriendo. Pero un tercer elemento que para nosotros era muy importante tenía que ver con los medios para fortalecer la democracia, los medios que eran necesarios, ¿no es cierto?, de incorporar para fortalecer la democracia. Por eso que pensábamos, por ejemplo, lo que tenía que ver con la movilización para todos y todas, ¿no es cierto?, fundamentalmente además pensando en los sectores rurales que eran más alejados y que tenían complicaciones para poder asistir y el costo que significaba para ello. El incorporar el voto a distancia, el incorporar el voto en correo electrónico, o sea, cómo facilitábamos y encontrábamos distintas medidas o acciones que permitieran, ¿no es cierto?, que las personas pudieran participar con relativa tranquilidad, facilidad en los procesos eleccionarios. Nada de eso se ha concretado. Pero al mismo tiempo, nosotros planteábamos, un grupo que trabajamos en este tema, era que teníamos que dejar madurar este proceso, el que fuera voluntario, y el ir chequeando, ¿no es cierto?, qué pasaba en cada una de las elecciones. Bueno, y la muestra está, y uno lo puede revisar además muy bien en el informe que nos presenta la Secretaría de la Comisión, donde tenemos un padrón, ¿no es cierto?, cada vez más grande, que bueno que sea así, sin embargo, la participación va cada vez disminuyendo. Frente a eso, presidente, nosotros presentamos ya no primera vez, sino segunda, la posibilidad, ¿no es cierto?, que exista este voto obligatorio, con todas las complicaciones que esto pueda tener, pero además yo creo que con todas las cosas positivas que contrae que las personas tengan que ir a votar. Algunos, no sé si mayoritariamente hoy día, porque cuando uno está en terreno, las personas dicen, mire, ¿sabes qué? A mí me gustaría que volviera a ser este voto obligatorio. Yo no estoy de acuerdo con muchos argumentos de los diputados que he escuchado hoy día en la sala, que dice que esto puede ser contraproducente desde el punto de vista de lo que piensa o le gustaría a la ciudadanía. Yo creo que cuando a mí me ha tocado estar en distintas reuniones, en sectores, y en Zoom también hoy día a partir de la pandemia, las personas dicen, mira, ojalá pudiera volver este voto obligatorio. Yo pienso lo mismo, vamos a votar favorablemente y esperamos que este Congreso, ¿no es cierto?, pueda seguir avanzando en esto tan importante como es el fortalecimiento de la democracia. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Amaro Labra.
Muchas gracias, presidente Undurraga. La idea de la inscripción automática y el voto obligatorio se instauró en Chile hace casi una década, con el objetivo de fomentar la participación política y fortalecer la democracia. Si pudiéramos hacer un símil con lo económico, la libertad económica, o las libertades que fue la discusión que tuvimos sobre el voto obligatorio cuando estábamos hablando de la Convención Constitucional, o la nueva Junta va a poder decidir sobre la Constitución. Y uno de los argumentos es la libertad. Si fuera así, en lo económico podríamos, por ejemplo, decir que no existieran impuestos y que cada uno, para estimular a los habitantes de esta tierra de Chile, cada uno juzgara si en realidad merece el Estado que le paguen los impuestos o no. Si va bien, si el Estado funciona bien, si tiene capacidad de tener buena vida para todos, entonces se paga, o si no, no se paga. Es lo mismo acá. Acá están todas las posibilidades en un voto de expresarse. Votar en blanco, rayar el voto, votar a favor y votar en contra. No existe limitación. ¿Cuál es el problema de ir a participar? Es una obligación, es una manera de tener opinión, de participar. O sea, los que dicen que es un problema de libertad, de elegir o no ir a votar, debieran también pensar al revés con respecto a lo económico. Entonces yo creo, y nosotros creemos, por eso vamos a aprobar este proyecto, que la inscripción debería ser automática y el voto obligatorio. Obligatorio en el sentido que cada uno y cada una tiene posibilidad de expresar y podemos contarnos realmente. Contarnos y decir, bueno, estamos a favor de esto, a favor de esto otro, y tener mucho menos problemas, es posible. Por ahí hay cifras que el voto en los países que tienen sistema obligatorio aumenta un 7,3% la participación. Es muy importante el que tengamos, que nuestras legisladores y legisladoras, o lo que inventemos en el futuro, tengan capacidades de respaldo. Y eso es necesario muy potentemente. Así que siento que deberíamos aprobar esta iniciativa. Incluso los inventores de la iniciativa ahora se arrepienten. Y yo lo que he captado en la calle es que si existe el voto obligatorio, la gente va a participar más, definitivamente más. No podría arriesgar un porcentaje, pero va a participar más. Y los que no quieren, podríamos en realidad, a que pudieran hacer servicio público, de alguna manera tenemos que convencerlos que es mejor votar que no votar. Pero establecer la obligatoriedad es necesario hoy día más que nunca. Muchas gracias, señor presidente Undurraga. Gracias, diputado Labra. Le otorgo la palabra a doña Andrea Parra. Diputada Parra, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Mire, distintas lecturas han traído las últimas elecciones, muchas, quiero decir, construidas desde la soberbia y el triunfalismo. Partidos se dan por terminados, otros asumirían la batuta de este nuevo Chile y coaliciones que ya no tendrían ninguna posibilidad son algunas de las consignas que escuchamos. Me alegra que tengamos una convención constitucional diversa y proclive a los cambios, pero hago un llamado a la calma. No podemos sacar conclusiones apresuradas cuando 6 de cada 10 personas decidieron no participar. Salvo en comunas ricas como Vitacura o Lo Barnechea, donde esa cifra se invierte. El nivel de participación es casi idéntico al de las municipales del 2012, las primeras que fueron quiero recordarles, con voto voluntario. Yo creo sinceramente que tenemos que actuar con humildad. Es la Convención Constitucional la que soberanamente decidirá, plebiscito de salida mediante, el sistema político de las próximas décadas, y las reglas electorales tienen mucho que ver con eso. Hasta ahora he visto en las y los convencionales una opción predominante por avanzar hacia algún tipo de parlamentarismo o semiparlamentarismo. Entonces me pregunto, ¿cómo podría sobrevivir un modelo parlamentario sin partidos fuertes o con un Congreso con mayoría de independientes? Pareciera que algunos tienen la receta mágica.
me parece irresponsable que los candidatos presidenciales de la primaria de la exclusión se anticipen a la deliberación de la convención y propongan un cambio copernicano a las reglas de elección del próximo Congreso. Un órgano permanente de la democracia que tiene funciones distintas a las de una asamblea única y temporal. Si quieren los votos de la lista del pueblo, gánenselos pues, con un programa y no con iniciativas oportunistas. Lo que sí debemos hacer es enmendar uno de los peores errores de cálculo de la política chilena, el voto voluntario, para retomar la tradición del voto obligatorio. Una década de esta innovación nos ha traído los peores índices de participación, con una disminución de 40% respecto de la situación anterior y uno de los más bajos niveles de participación del mundo. He sido siempre una promotora del ensanchamiento de la democracia. Cuando perdimos la primera moción en particular por 4 votos, insistimos de inmediato con un nuevo proyecto. También nos hemos jugado por el voto anticipado, por los escaños reservados para pueblos indígenas y por la paridad. Chile comienza un nuevo ciclo histórico y necesitamos que todas y todos sean parte. Aprobemos el voto obligatorio, una demanda que logró el 86% de adhesión en la consulta ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, sin olvidar, tal como ha señalado Marcela Ríos, que se trata de un paso necesario pero insuficiente. El transporte público gratuito, reordenamiento de los locales de votación y mecanismos alternativos de sufragio son otros de los aspectos que no podemos desatender. Reivindiquemos la buena política, entendamos la democracia como un derecho y un deber, abriéndola a la ciudadanía, sin provocar su desfonde, ni el sueño de los dictadores que desdeñaban a los partidos. En ese equilibrio nos jugaremos buena parte del futuro de Chile. He dicho, presidente. Gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra a don Javier Macaya. Diputado Macaya, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. ¿Cuántos minutos tengo? Perdón. Porque 5 minutos. 5 minutos, gracias. A ver, parto, presidente, diciendo que nos encontramos ante una discusión donde yo, y lo voy a decir con la máxima sinceridad, no tengo opinión formada respecto de lo que es mejor o peor para un sector político. Y parto de esa base, porque muchos hoy día plantean y comienzan a hacer el cálculo de qué es más conveniente respecto a cómo proyectar los resultados futuros de las elecciones. Cuando se hizo el cambio del voto voluntario por el voto obligatorio, se hizo pensando fundamentalmente en la libertad, en incentivar la responsabilidad, de que fueran los candidatos los que tuvieran la capacidad de convocar a los electores. Y es parte de lo que quizás se ha demostrado en el último tiempo, que son las causas las que movilizan y que muchas veces el electorado, cuando está descontento con lo que es el desempeño de su clase política, finalmente no participa. El voto voluntario lo que vino a hacer es sincerar una situación de abstencionismo que estaba bien encubierto y que imperaba en el anterior sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, porque todos sabemos que las sanciones que se aplicaban no eran muy relevantes. Por eso, presidente, para mí hoy día lo primero es partir diciendo acá nosotros no podemos hacer un cálculo de cómo va a variar en la siguiente elección el resultado para cualquier sector político, en caso de que nosotros tomemos la decisión de impulsar este proyecto. A mí me pasa que, y quizás es la reflexión más importante de esto, que estamos a muy pocos meses de muchos procesos electorales, noviembre, diciembre, tenemos que es para cuando empezaría a regir este cambio, y abrir esta discusión a pocos meses de un proceso electoral tan relevante, creo que también abre y cambia las reglas del juego de un proceso que está en curso, de la misma manera que nosotros nos hemos negado a que se abra la posibilidad de incorporar reglas distintas en materia de independientes, habiendo además un proceso constituyente en curso que va a fijar las reglas de esta materia. Recordemos que fue la presidenta Bachelet la que incorporó una reforma constitucional en su primer gobierno, que después posteriormente fue implementado por la modificación de la ley electoral en el primer gobierno del presidente Piñera, pero con nueva constitución obviamente estas reglas debieran ser fijadas también por la futura constituyente.
Acá hay mucha discusión respecto de qué pasa con el electorado, si va a ser el electorado mayor, va a ser más propenso quizás a votar por posiciones más conservadoras, el electorado más joven va a ser propenso quizás a votar por las posiciones que hoy día representan quizás políticas más progresistas. Yo creo que la mirada que tenemos que tener hoy día, más que la conveniencia de un sector u otro, es el momento constituyente en el que estamos. La convención constituyente va a comenzar a trabajar en pocos días más, y creo que la clave, además, cuando uno plantea la situación del voto obligatorio, tiene que ver fundamentalmente con las sanciones que se llevan aparejadas por el incumplimiento de la obligación. En la ley anterior, que era el artículo 139 de la ley 18.700, lo que regía era una excusa en caso de enfermedad, ausencia del país, o encontrarse el día de la elección en un lugar que estuviera situado a más de 200 kilómetros de aquel lugar en que se encontrara inscrita la persona. A mí me parece que si queremos nosotros tener la capacidad de incentivar la participación en los procesos electorales, que mirándola también en términos comparativos numéricos, no ha variado significativamente desde que tenemos voto voluntario y voto obligatorio. O sea, las elecciones más masivas en millones de personas participando fueron precisamente las elecciones del mes de octubre del año pasado, en medio de una pandemia, con sistema de voto voluntario, y creo que es una reflexión que se tiene que tomar. Yo, presidente, creo que no es conveniente, a pocos meses de estar además con un proceso en curso, a pocos meses de que se inicie el trabajo de la Convención Constituyente, que va a fijar reglas también del juego en esta materia. A mí me parece que no corresponde hoy día, y no me cierro a que en el futuro, con reglas diferentes, con incentivos a la participación electoral, eventualmente también con la posibilidad de que aquellas personas que vayan a votar tengan algún beneficio, alguna posibilidad, y que las sanciones además finalmente nos pongamos de acuerdo si vamos a ser capaces de que aquellas sanciones que se apliquen sean exigibles, que es algo que en el sistema anterior no ocurría. O sea, si aplicamos voto obligatorio hoy día sin sanciones que finalmente se cumplan, creo que el tema puede terminar siendo letra muerta. Desde esa perspectiva, presidente, yo creo que a nivel político y electoral. Gracias, diputado. Gracias, estimado diputado. Cumplió con su tiempo. Le otorgo la palabra al diputado don Alejandro Bernales, posteriormente a doña Claudia Mix, a doña Jimena Osandón y a don Marcos Ilavaca. Diputado Bernales, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, partir mencionando que hace pocos meses ya votamos justamente este proyecto. Yo lo voté a favor y hoy día lo voy a volver a hacer en esa dirección. Sin embargo, a mí me parece que aquí lo que estamos tratando de hacer con una serie de proyectos que se están ingresando respecto a las votaciones es buscar una justificación a los malos resultados del fin de semana y tratar de encontrar algo para agarrarnos, para ver si nos va mejor o salvamos las situaciones tan complejas como la que vimos el fin de semana, de este tremendo tirón de orejas que nos dio la ciudadanía. Yo debo decir, y si uno ve los análisis, por ejemplo, del Distrito 26, son bastante contradictorios, porque si bien la participación uno siempre esperaría que fuese mejor, por ejemplo, la elección de alcaldes, donde uno veía que votaban 40.000 personas, en la elección de alcaldes de Puerto Montt, en nuestra ciudad aumentó a 70.000 personas. Y eso tuvo que ver mucho con la campaña que hicieron los candidatos, porque fue muy mediático, porque se generaron diversos espacios en la ciudadanía que llamó la atención a esa campaña y fue mucha gente a votar, y en relación a la votación anterior aumentó muchísimo. En cambio, la constituyente, efectivamente, tenemos una votación que incluso, si uno ve los resultados y uno viera, por ejemplo, quién ganó la lista de constituyentes en nuestro distrito, la persona más votada habría sido el voto de los blancos. 17.450 votos en blanco, y el candidato que ganó, salió primero en la constituyente, tiene 13.000 votos. Es más, si uno suma los blancos y los nulos, en nuestro distrito vendría siendo la quinta lista más votada incluso que la lista de independientes de los neutrales y que la lista del Frente Amplio. Entonces hay una señal
de la ciudadanía fuerte y clara. Y a pesar de eso, bueno, estamos buscando algunas cosas para que esta situación pueda revertirla y hacerle guiños a la ciudadanía. Yo creo que aquí no basta solo con obligar, presidente. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es facilitar, buscar formas y mecanismos, facilitar la vida de las vecinas y los vecinos para que vayan a votar. Por ejemplo, que puedan votar en sus locales de votación más cercanos a sus barrios. Todas las veces que voy a votar me encuentro con vecinos que me dicen, don Alejandra, yo vivo en la Pichipeyuco, me mandan a votar a la Mirasol. Gente en Castro que tiene que tomar un bote, un bus y lo mandan a votar a otra dirección. Entonces, este tipo de cosas yo creo que simplifican. Hablar y ver, ahora no alcanzamos porque estamos muy cerca de muchas elecciones, del voto, ¿cierto?, electrónico, de facilitar, de encontrar caminos que sean más sencillos para que la gente pueda participar. Y también, y con esto voy terminando, presidente, yo creo que acá tenemos que también poner sobre esta mesa el tema del gasto electoral. En esta misma sala rasgamos vestidura con respecto a cómo vamos en apoyo de bonos, de financiamiento, subsidios para las personas que hoy día la están pasando mal y que tienen hambre en nuestra región. Sin embargo, y de manera muy contradictoria, vimos campañas millonarias en las calles. Más de 100 millones de pesos algunos constituyentes, más de 100 millones de pesos candidatos a alcalde. Mientras tanto, hay gente pasándolo mal. Y eso justamente a la gente lo ve, lo molesta, le genera ruido. Porque mientras nosotros, de nuevo, pedimos ayuda para ello, los partidos políticos gastan miles de pesos, de millones de pesos en las calles. Entonces yo también hago un llamado a que en esta sala podamos rebajar ese gasto electoral. Así que finalmente, presidente, como dije en palabras al principio, voy a aprobar porque fue lo mismo que hice la vez anterior, pero creo que tenemos que dar más facilidades a los vecinos para que puedan asistir a las votaciones y no buscar en este tipo de proyectos una justificación a los tremendos, malos resultados que tuvimos el fin de semana. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra a doña Claudia Mix. Diputada Mix, tiene usted el uso de la palabra. Ay, ¿qué pasa? Ahí sí, presidente, no me voy a conectar con el audio. El 18 de octubre del 2019 comenzó el ciclo político más trascendente de los últimos 30 años en nuestro país. Ese día, miles de chilenas y chilenos salieron a las calles para expresar su descontento y disconformidad contra un gobierno que le estaba dando la espalda a la ciudadanía, pero también contra un modelo que durante 3 décadas se encargó de profundizar las desigualdades y acumular los privilegios en las manos y bolsillos de unos pocos. Ese día, más bien millones de chilenas y chilenos se dieron cuenta que eran sujetos políticos activos, que podían manifestar sus inquietudes, expresar sus opiniones, hacerse escuchar e incidir en la discusión política. Ese día quedó claro que nunca más se podría gobernar y legislar sin preocuparse de la gente. Lo que ha venido después, qué duda cabe, ha sido histórico. Lo del plebiscito del 25 de octubre del año pasado, con el contundente respaldo a la opción del apruebo, y lo que fue reciente, la elección del 15 y 16 de mayo, donde sin duda lo más significativo fue la pluralidad con la que quedó configurada la Convención Constitucional, la cual estará conformada por distintos ciudadanos y ciudadanas que representan el Chile real. No ese Chile elitista que habita solo en las 3 comunas y que durante tanto tiempo se apropió de todos los espacios de poder. Hoy estamos viviendo un periodo muy importante en el que mucha gente se ha sentido convocada a participar activamente en la política en distintos ámbitos, pero en el que aún hay obstáculos que juegan en contra de la participación electoral. Y uno de ellos es la existencia del voto voluntario, el que terminó distanciando a la ciudadanía de las elecciones. Tal como se menciona en este proyecto, la participación electoral en Chile pasó de estar por sobre un 87,5% cuando era obligatorio a caer a un promedio del 47,94%, registrándose una disminución de la participación del 39,56%. La baja en la participación no recae exclusivamente en la existencia del voto voluntario, eso está muy claro. Gran responsabilidad hoy hay, por supuesto, en los partidos políticos tradicionales, que se olvidaron de la ciudadanía y empezaron a gobernar y legislar respondiendo a intereses particulares en desmedro del bien común. Aquello sin duda aumentó aún más el distanciamiento de la gente con la clase política y con los mecanismos para elegir a sus representantes.
Pero tal como señalé anteriormente, tras el 18 de octubre comenzamos un nuevo ciclo político. La ciudadanía quiere participar, quiere ser escuchada. Por eso es importante restablecer el voto obligatorio, para que todas las chilenas y chilenos puedan participar a través del voto en decisiones que determinarán el futuro de este país. Aprovecho esta ocasión para señalar que además del voto obligatorio, tenemos que hacer que el Chile real pueda tener opciones concretas de llegar al Congreso, tal como sucederá en la Convención Constitucional. Si no queremos seguir siendo una de las instituciones menos valoradas por la ciudadanía, tenemos que adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Y eso pasa por permitir que los independientes no tengan tantas dificultades para ser electos como parlamentarios y por asegurar, obviamente, la paridad y escaños reservados para el mundo trans, los discapacitados y los pueblos originarios. Además, tenemos que apuntar a que se permita la participación electoral a partir de los 16 años y generar mecanismos para que las personas privadas de libertad también puedan votar. Tenemos que lograr que la política no sea vista como una actividad que solo realiza una élite en beneficio propio. Por eso, voy a aprobar el proyecto de hoy y me comprometo a trabajar para que la democracia tenga un protagonismo popular y ciudadano como siempre debió haber sido. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra a doña Jimena Sandón, posteriormente a don Marcos Ilavaca y luego a don Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Yo quiero dar como una mirada distinta a lo que estamos hoy día y que vamos a votar, y que no hace ninguna referencia a los resultados de las últimas elecciones. Y también quiero partir recalcando que me impacta mucho cuando personas que somos parte de este hemiciclo hablamos contra los políticos, como si ellos o ellas no fueran políticas y están aquí sentados por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo asumo mi rol de política con los pros, los contras y todo lo que corresponde, pero jamás podría decir que no lo soy y hablar en contra de todos los demás compañeros. Pero quiero hablar sobre el voto obligatorio. Entonces nadie duda que hoy día estamos sumidos en una sociedad bastante individualista y en la que todos se preocupan, y nos preocupamos en el fondo, de nuestro metro cuadrado, de cómo vivo, y todas las preguntas y respuestas van solo hacia mí. Y yo creo que obviamente una sociedad que vive de este modo tiene muy poco de ser una auténtica sociedad. La sociedad se concibe y se piensa en un grupo de personas que están interrelacionadas. Entonces, ante ello, yo creo que tenemos que incorporar en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, unas lógicas que son distintas y que va a parecer tal vez un poco absurdo, pero de verdad tiene mucha relación, que es el tema de la solidaridad. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice en el fondo la solidaridad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fundamentalmente, que todos somos responsables de todos. Y esto quiere decir que mi destino, nuestro bien común, está en manos de todos, y en este caso de todos los chilenos y chilenas, y que cada uno debe colaborar desde sus posiciones para poder alcanzar este bien común. O sea, es una cosa colectiva. Entonces, principalmente, el concepto de la solidaridad nos convoca a poner la atención siempre y primordialmente en los más pobres, en los más desvalidos, y que ellos también se sientan parte de esta comunidad y tengan la posibilidad, y ahí está nuestra gran tarea, de que ellos también disfruten del bien común. Entonces, un primer deber de solidaridad, que no es claramente el más importante, pero sí es uno muy fundamental, desde mi punto de vista, es participar en las votaciones. Y esto básicamente por dos motivos. Primero, porque hay que erradicar la lógica mercantil de la política. Voy a votar como si fuera a comprar un producto. Si me gusta, lo consumo, y si no me gusta, no. Yo creo que tenemos que terminar con esa lógica de la política, porque no nos hace bien. La lógica política es de bien común, no de oferta y demanda. Segundo, porque votar es un deber y no solo un derecho. Y eso yo creo que es ampliamente compartido por todos los políticos que estamos aquí. Y esto se funda en el hecho de que participar en la definición de los destinos del país no puede quedar a la opción circunstancial de nosotros mismos.
si me motiva, si no me motiva, si me convoca, si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Entonces pienso que ante la desidia de muchos, la respuesta que nosotros tenemos que propender es hacer un mecanismo donde exista mayor compromiso. Y el voto obligatorio, para mi gusto, es una muestra de compromiso hacia la sociedad que queremos construir. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada doña Jimena Osandón. Como se anunció, le ofrezco la palabra al señor diputado de la región más hermosa del país, del distrito 24, la región de Los Ríos, don Marcos y la Vaca Cerda, y a continuación al señor diputado don Marcelo Díaz Díaz del distrito 7 de la región de Valparaíso. Diputado y la Vaca, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy día Chile vive un proceso inédito donde por primera vez en nuestra historia vamos a lograr construir una constitución generada por representantes electos a través de una asamblea constituyente, una convención constituyente, donde se muestra un Chile diverso, un Chile heterogéneo. Y claramente hoy día sería interesante que cada uno de estos temas sean abordados por la Comisión Constitucional. Es allí la oportunidad que tenemos de poder construir un Chile diferente a través de los 155 constituyentes electos en nuestro país. Por lo tanto, no solamente esta discusión, sino que cualquier discusión que diga relación con el sistema político, yo sería partidario de que en definitiva fueran abordadas a través de la discusión en la Asamblea y en esta Convención Constitucional. Pero como hoy día se nos ha planteado este tema que viene siendo discutido hace mucho tiempo por este Parlamento, no podemos sino manifestar nuestra opinión sobre una discusión muy de fondo. Esta no es una discusión ni un debate nuevo. Y claramente el centro del proceso de discusión de este tema está relacionado a qué concepto tenemos respecto al sufragio. ¿Es un derecho el sufragio? Y como derecho puedo ejercerlo libremente, por lo tanto debe ser voluntario, o es un deber, es una carga que tiene la ciudadanía y que por lo tanto es obligatoria para el Estado exigirla. Yo creo que ese es el meollo del asunto, tal cual muchos estudiosos de este tema lo han planteado por mucho tiempo. Y allí generalmente se debate entre la derecha y la izquierda, o la centroizquierda o la centroderecha, que para la derecha muchas veces es un derecho. Y que el establecer la obligatoriedad del sufragio correspondería a un atentado hacia la libertad. Pero claramente, señor presidente, hoy día, y creo que ya existe un consenso interesante al interior, por lo menos de este Congreso, se ha entendido que el sufragio en particular escapa a esa libertad individual porque dice relación con el bien común y el interés colectivo. Y por lo tanto debe ser entendido como un deber que va mirando el interés del país, un deber que va mirando el bien común, un interés que piensa en la democracia. Y como deber, necesariamente debería ser establecido como una obligación. Tal cual dijo el diputado Macaya, yo creo que hoy día ninguno de los que está sentado en esta tribuna puede asegurar a quién va a beneficiar el establecimiento de la obligatoriedad del voto. Los procesos eleccionarios han demostrado con creces este tipo de hechos. Pero lo que tenemos que apuntar, señor presidente, además de establecer, y ahí anuncio también el voto por lo menos mío y espero que el de mi bancada completa, a favor de este proyecto de ley, es que es necesario profundizar los procesos educativos de nuestra comunidad. Es necesario abordar con fuerza la educación cívica para todos nuestros ciudadanos desde la más temprana edad, entendiendo la importancia que tiene la participación. También tenemos que terminar con estas oligarquías que hace mucho tiempo están gobernando el país.
este sesgo de clase que tiene el ejercicio de la política. Cuestión que se ha visto, por suerte, detenida por la elección de los constituyentes. Tenemos necesariamente que establecer mayores niveles de legitimidad y tenemos que generar el término de la afectación ciudadana que existe hoy día con la política. Pero para eso no solamente se requiere, tal cual señalé, el establecimiento de un voto obligatorio. Necesitamos generar mejor política. Necesitamos establecer mayores niveles de confianza con la ciudadanía. Pero por sobre todo debemos representar correctamente a quienes nos eligieron. He dicho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Don Marcos Ilavaca Cerda. Tal como se anunció, le ofrezco la palabra, telemáticamente entiendo, al colega diputado don Marcelo Díaz Díaz, del Distrito 7 de la región Valparaíso. ¿Está presencial? Sí. Muy bien. Está presencial don Marcelo Díaz y luego al vicepresidente don Francisco Undurraga Gacitúa. Diputado Díaz, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, la discusión respecto de la voluntariedad obligatoriedad del voto nos acompaña hace ya una década. Yo recuerdo en tiempos de mi dirigencia juvenil que impulsábamos el voto voluntario, que nos parecía que era una transformación necesaria e indispensable para, diría, liberar a la población de una carga y reafirmar la dimensión de derecho del voto voluntario. Y valorábamos algunos de sus efectos, por ejemplo, el que el peso de la prueba, la carga de la responsabilidad, de encantar, de motivar, de estimular la votación, recae en los candidatos y candidatas de las propuestas políticas. Por tanto, en un contexto de voto voluntario, si un candidato o candidata, si un determinado programa es capaz de movilizar, de entusiasmar, de convocar, va a lograr que esa gente vaya a votar. Y hemos tenido en la historia reciente de Chile, desde la recuperación de la democracia, momentos en que aquello ha ocurrido, en que hay liderazgos o propuestas políticas o propuestas programáticas que han generado una movilización significativa, que ha significado, que ha representado una votación relevante. Pero también es cierto que se ha venido gestando una constante, y es que nuestra participación electoral absoluta está bajo o cerca del 50%. En muchos países, Estados Unidos sin ir más lejos, esto suele ocurrir y en general las votaciones son bastante cercanas o bajo el 40%, bajo el 50%, perdón. Y para nadie representa un problema. Incluso hay algunos que han teorizado que los momentos de alta abstención electoral, de baja participación electoral, dan cuenta de momentos de normalidad de la vida política, social y económica de un país, que hace que la gente no sienta que la elección está en juego nada relevante, nada determinante, nada definitivamente significativo como para hacer el esfuerzo de concurrir a votar, siendo el voto una acción voluntaria, es decir, prevaleciendo la dimensión derecho del ejercicio de sufragio. Pero eso, que puede ser válido en otras latitudes, en Chile simplemente no tiene asidero. Chile vive una larga crisis de legitimidad institucional que no ha sido resuelta todavía y que esperamos encuentre su cauce en el proceso constituyente que se ha puesto en marcha y que ya habíamos dicho y reconocido en el gobierno anterior cuando iniciamos el proceso constituyente. Cuando pusimos en marcha el proceso constituyente dijimos que había que encontrar un cauce institucional participativo y democrático, institucional, participativo y democrático, que pusiera fin a la controversia respecto de la Constitución, pero también que renovara nuestra Constitución para tener un texto, una carta fundamental acorde con los desafíos y la realidad del siglo XXI. Por eso voté en su momento a favor de la instauración del voto voluntario. Pero hoy he decidido cambiar de posición y apoyar este proyecto para establecer el voto obligatorio, de manera de hacer prevalecer la faz de deber público, de carga pública que tiene el voto. Porque efectivamente el voto tiene una dimensión dual, es un deber y también un derecho. Nadie puede ser privado del derecho a votar y por tanto se le reconoce esa dimensión de derecho. Pero cuando el voto es obligatorio también es un deber ciudadano que es, me parece a mi juicio, indispensable para fortalecer la democracia, para acrecentar los niveles de
penetración de los asuntos públicos y del conocimiento de los asuntos públicos en la ciudadanía, pero esto no va a ser efectivo si no lo acompañamos. Yo espero que esto sea resuelto positivamente y de buena forma en la Convención Constitucional, si no lo acompañamos, insisto, de mecanismos de democracia directa que hagan que la participación ciudadana en la vida democrática del país no se reduzca al ejercicio del derecho a sufragio o del deber de votar cada 4 años en elecciones periódicas, sino que vaya acompañado de iniciativa ciudadana de ley, de revocatorio de leyes, de consulta ciudadana, de más plebiscitos, de mecanismos de diálogo interactivo entre las instituciones públicas y los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que eso es lo que debe acompañar al voto obligatorio, que hoy voy a apoyar, para que no solamente sea una restitución del deber de votar, sino que vaya acompañado de un conjunto de medidas que permitan fortalecer la democracia, pero especialmente fortalecer la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones públicas en todos los niveles, en los territorios, en las regiones y también a nivel nacional. Por eso, presidente, vamos a respaldar este proyecto para restablecer el voto obligatorio. Muchas gracias, presidente. He dicho. Gracias, señor diputado don Marcelo Díaz Díaz. Le ofrezco la palabra al primer vicepresidente de esta corporación y diputado de la región metropolitana del Distrito 11, don Francisco Undurraga Gacitúa, y a continuación al segundo vicepresidente de esta corporación, don Rodrigo González Torres. Diputado Undurraga, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Presidente, yo creo que lo que estamos votando hoy día es el fracaso de los partidos, de los candidatos, de las autoridades y de la democracia. Digo esto porque nosotros no hemos sido capaces de conquistar los corazones en favor de la democracia, de la ciudadanía. Yo no tengo la bolita mágica ni los números del loto del próximo jueves. Yo no sé si esto le va a convenir a la derecha, le va a convenir al centro o le va a convenir a la izquierda. Lo que sí sé es que le va a convenir a Chile. Creo honestamente que es aquí donde nosotros tenemos que recurrir y recuperar nuestra historia. Esa historia que nos hizo hacer cola para inscribirnos e ir a votar en el plebiscito de 1988. Y con el valor de un lápiz transformar Chile. No puede ser posible que después de los esfuerzos, ya sea hayamos estado en el rechazo o en el apruebo, la ciudadanía no haya premiado a la democracia con una asistencia masiva a concurrir a votar por quienes van a construir la nueva Constitución. No puede ser posible que finalmente el actual presidente, la anterior presidenta o el futuro presidente en la práctica, o presidenta, presidente parece que, o presidenta, vaya a salir en la práctica con un 25% de los votos reales. Si en tanto nos costó a todos los que creemos en la democracia en recuperarla, creo que llega el momento de que nosotros demos un pie atrás, reconozcamos el grave error que hemos tenido en no ser capaces de entusiasmar a la ciudadanía en favor de la democracia, no de nuestros partidos ni de nuestros pensamientos, concurriendo a votar, ya sea como dijo un diputado, por la lista de los blancos o de los nulos, pero finalmente pronunciándose. Creo que es un fracaso para Chile que nosotros hoy día estemos discutiendo esta ley y sacando cuentas mezquinas de cuál va a ser el resultado de la misma. Llegó el momento no de defender el partido al cual yo represento, ni la corriente ideológica que represento, sino que defender la democracia. Sin democracia no hay una sociedad sana. Sin democracia no podemos construir una relación a largo plazo entre las personas que hoy día formamos parte de esta patria. Y es por eso, y con mucha pena y vergüenza, creo que lo correcto aquí es votar voto obligatorio. Invito a la ciudadanía a que finalmente, en una sociedad
de muchos deberes y de derechos, seamos capaces de recuperar el derecho a la participación, ya sea por la vía obligatoria, pero finalmente porque el mayor anhelo de convivencia ciudadana se llama democracia. Y si no la hacemos participativa por la vía del voto obligatorio, vamos a hacer de esta un recuerdo histórico. No podemos quedar en manos de las minorías. Tenemos que ser capaces de gobernar para la ciudadanía, pero con las mayorías. Así que mi invitación es: no saquemos cuentas alegres sobre esto, porque no sabemos, sería faltarle el respeto a la ciudadanía pensar que por un sistema u otro van a votar en favor mío o en favor de otro candidato del mismo distrito o candidato a la presidencia o a senador. Aquí lo importante es que seamos capaces todos de reconstruir la democracia, y la democracia sin participación ciudadana. Por último, para que digan, no me gusta la gente que hoy día está en este Parlamento, no vale la pena que la recorramos. Así que invito a todos los miembros de este Parlamento y al Senado que no se haga el leso posteriormente y le dé agilidad a este de trámite a votar a favor del voto obligatorio. Muchas gracias. Gracias a usted, señor vicepresidente, don Francisco Undurraga Casitúa. Le ofrezco la palabra a continuación al señor vicepresidente de esta corporación, don Rodrigo González Torres, del Distrito 7 de la región de Valparaíso, y a continuación al señor diputado don Jorge Sabaj Villalobos, de la región de Biobío. Diputado González, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Felicito a la Comisión de Gobierno de Interior por haber puesto en tabla este proyecto. Es un proyecto absolutamente trascendente en los tiempos que estamos viviendo. Justamente si la sociedad toda ha pedido que avancemos hacia un Estado social de derechos, donde el derecho a la educación, el derecho a pensiones dignas, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y los derechos fundamentales sociales, especialmente de los ciudadanos, sean respetados y garantizados por el Estado, es indispensable hoy día que también los ciudadanos que mayoritariamente en el plebiscito, en la primera consulta que hicieron los alcaldes, en la última votación que han permitido y van a permitir una nueva constitución con modificaciones estructurales, estemos todos de acuerdo y mayoritariamente en que es necesario también establecer la obligación de votar como una forma de apoyar también y de sostener el que al Estado le pedimos que nos garantice los derechos. Los ciudadanos tenemos que estar dispuestos a soportar, aceptar y asumir con ganas, con buena disposición, también obligaciones. Y una obligación de quien le exige derechos al Estado es justamente votar, elegir sus autoridades, no quedarse fuera de las decisiones, optar y participar. Por eso estoy convencido de que para una mayor participación y porque los ciudadanos hoy día tienen más conciencia, como lo demostraron en las dos grandes etapas del plebiscito que hemos vivido, la primera con una inmensa mayoría que votó por los cambios y que votó por el apruebo, y una mayoría también que votó hoy día por una nueva constitución y una composición mayoritariamente por los cambios estructurales de la Asamblea Constituyente. Vamos a estar concordes que avanzar en la obligatoriedad del sufragio como esa mínima imposición que nos ponemos todos los ciudadanos a nosotros mismos,
para poder exigir nuestros derechos pueda ser consagrada en nuestro sistema. Creo que esta situación debe estar fuera de todo cálculo, como lo decían muy bien varios diputados y una persona que tiene un pensamiento distinto como Francisco Undurraga, en que sin cálculo alguno votemos por aquella forma que permita mayor participación y mayor democracia. Tenemos que no solamente salvar, sino que ampliar la democracia en todas las formas. Y una es que haya mayor participación en las elecciones. Y por eso, sin cálculo, y también no argumentemos que no se deben cambiar las reglas del juego para no votar por el voto obligatorio. ¿Qué cosa es más importante? Si cambiar las reglas del juego es necesario para tener mayor democracia, muy bienvenido que tengamos mayor democracia y que tengamos el voto obligatorio. Hoy día, sobre todo, la alta abstención, el hecho de que los sectores populares y muchos sectores de la juventud hayan tenido menor participación en los procesos electorales y en este país tan desigual, en las comunas más ricas haya mayor posibilidad de participación, justifica también aquello, ¿no? Hoy día debemos dar mayores facilidades. Nos planteamos siempre de que debiera haber transporte gratuito, de que si hoy día, digamos, como se dice, no la obligación no se aplica con la estrictez necesaria o no hay medidas de sanciones si no se cumple con esta obligación, tomemos también algunas medidas de sanciones que sean, ojalá, lo más concordes con la democracia, por ejemplo, cumplir obligaciones comunitarias a aquellos que no voten, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo avancemos hacia formas más democráticas como en el futuro un padrón electrónico. Busquemos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Don Rodrigo González, ha finalizado el tiempo destinado para su intervención. Le ofrezco la palabra con una corrección previa. El colega diputado don Jorge Sabaj Villalobos es de la región de Ñuble, de la nueva región de Ñuble. Le ofrezco la palabra, diputado Sabaj, y a continuación le ofrezco la palabra a don Gonzalo Fuenzalida Figueroa, diputado por la región metropolitana, distrito 11. Diputado Sabaj, por favor, haga uso de la palabra. Gracias, presidente. Los antiguos romanos tenían el ius suffragi, que era el derecho a votar en las asambleas, pero solo lo tenían los ciudadanos, que eran algunos habitantes del imperio, no lo tenían los que no habían comprado su libertad, no lo tenían una gran cantidad de personas que por diversas circunstancias sociales, económicas, no estaban excluidos del voto. Hoy día en Chile potencialmente pueden votar todos los ciudadanos. Sin embargo, en cada proceso electoral, menos de la mitad decide el futuro de nuestro país. Lo hemos visto en la última elección donde se decidieron los constituyentes, que formarán parte de la Convención Constitucional que definirá el futuro de nuestro país por los próximos 50 o 100 años, y votó cerca de un 42%, es decir, menos de la mitad de los chilenos y chilenas están decidiendo el futuro de nuestro país. Todos estamos en un mismo barco y a todos nos debe preocupar su futuro y todos debemos ser arquitectos o artífices de nuestro futuro como país. Es por eso que vamos a respaldar que el voto sea obligatorio como un deber cívico para mejorar la participación electoral, que ha sido muy baja, y también para terminar, como se decía, con estos sesgos de que se puede influenciar a ciertos sectores que son los que en definitiva van a decidir o inclinar la conducción de este barco en un sentido o en el otro. Valorar de que, por cierto, las personas mayores en situación de discapacidad o las personas mayores de 75 años o de dependencia severa no tengan la obligatoriedad, como también los chilenos en el extranjero, por lo menos
los chilenos del extranjero y los avecindados de nuestro país estén excluidos de esta obligatoriedad, pero la gran mayoría van a tener esta obligación en forma informada de participar. A diferencia del voto obligatorio anterior, aquí no hay sanción, no hay multas, como existía en los procesos electorales antes del año 2009, cuando el voto era obligatorio y que un gran número de personas que por diversas razones no podía viajar o distintas situaciones no podían emitir su voto, eran multadas y tenían que acudir a las comisarías más cercanas a dejar constancia, y posteriormente se dictaba una ley que los indultaba, es decir, los eximía del pago de esa multa. Pero hoy día esta ley no establece ningún tipo de sanción como una señal de que lo que queremos es, y lo que nos interesa no es multar a las personas, sino que nos interesa que todos podamos participar en estos procesos electorales de manera de fortalecer nuestra democracia. Se habla que la nueva Constitución va a partir de una hoja en blanco. Yo creo que no. Tiene que partir de que la democracia es inderogable. La democracia es y debe estar en esta nueva Constitución como un acuerdo fundante, como un gran pacto social. No podemos establecer otros sistemas que se podrá perfeccionar con voto electrónico, con distintas modalidades, pero la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos es la que debe conducir el destino del país y no un grupo, no una comunidad pequeña, una minoría, menos un caudillo o ciertos sectores que tienen intereses particulares para conducir el país. Es el pueblo, es la ciudadanía la que debe conducir, y eso debe ser inderogable, debe estar en el ADN de nuestra comunidad, de nuestra institucionalidad. Y esta obligatoriedad va en ese sentido, en fortalecer la democracia, para que tengamos un sistema de gobierno que nos permita avanzar como sociedad y que todos y todas podamos ser partícipes de los beneficios y de la prosperidad de nuestro país, y no, como ocurre hoy día, de que algunos pueden usufructuar de esos bienes. Este es un paso muy importante para asegurar que Chile sea una democracia muy estable. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Don Jorge Sabaj Villalobos, estábamos recién recibiendo información muy importante por parte del candidato presidencial, ex candidato presidencial, don Pablo Vidal. Se le agradecemos en todo caso, don Pablo. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Gonzalo Fuenzalida Figueroa, de la región metropolitana Distrito 11, y posteriormente a los colegas don Esteban Velázquez Núñez, de la región de Antofagasta, y a la colega doña Camila Vallejo Dowling, de la región metropolitana. No habíamos reconocido a la diputada Ursini, fíjate. Muy bien, diputado Fuenzalida, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Iván Flores, diputado de la región más bonita de Chile, la región de Los Ríos, de la cual tuve el honor de ser representante el periodo pasado, pero quedó en buenas manos del diputado Flores y otros. Bueno, Winston Churchill decía que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Bueno, y aquí estamos, esta democracia, sistema que nos hemos autoimpuesto, que permite el desarrollo de nuestros sueños, nuestras aspiraciones, que garantiza los derechos, que garantiza nuestra igualdad ante la ley, que protege nuestra dignidad, que nos permite expresarnos y resolver los conflictos humanos que existen y que siempre van a existir en una sociedad. Está frágil. Y está frágil porque para que la democracia funcione requiere un requisito básico, y es que la voluntad colectiva que se construye por mayorías debe ser construida en base a la concurrencia de todas y todas las voluntades individuales de una sociedad. Es la voluntad colectiva conformada mayoritariamente la que le da legitimidad a las instituciones y a las autoridades que se eligen.
Y es un deber de todos esos miembros que tienen esta voluntad individual concurrir y participar con su voto para formar esta voluntad colectiva. Por eso que yo, más que obligatoriedad en este proyecto, hablaría que esto es un imperativo categórico y moral, que cada ciudadano debe hacerse cargo cuando vive en comunidad, que debe concurrir con su voluntad individual y conformar esta voluntad colectiva. El 15 y 16 de mayo votaron 6.468.000 personas de un padrón de 14.900.000, o sea, casi 15 millones de ciudadanos que podían votar. Solo participó un 43%. Y claro, uno podría cuestionar la legitimidad democrática, por ejemplo, de la convención, de los alcaldes, de los concejales, porque finalmente la voluntad colectiva no fue tan colectiva. Es decir, tenemos hoy día una democracia de algunos y no de todos. Si no garantizamos en nuestro país que esa voluntad colectiva se forme con una participación universal, donde todas esas voluntades individuales concurren y votan, siempre van a ser cuestionables las instituciones, siempre van a ser cuestionables las autoridades, siempre va a existir la posibilidad de decir que no son legítimas. Por eso, muchas de ellas terminan tomando decisiones no por el bien común,